Buenas tardes y gracias por venir. Veo muchas caras nuevas. Si alguien quiere recibir cada semana información de quién es el conferenciante, pues se pasa por aquí, me deja su teléfono y cada semana sabrá quién es el que viene. Que le apetece venir, viene, y que no, pues a la próxima. Libremente pueden venir. Esto es gratuito, por amor al arte. Bueno, hoy tenemos a un nuevo conferenciante, como cada martes. Él es la segunda vez que viene, gustó tanto que la gente quiso que repitiera. Y estuvo hablando sobre el mundo espiritual y también estuvo la sala bastante llena. Y hoy nos va a hablar, porque es a lo que él se dedica, entre otras cosas, hoy nos va a hablar sobre la educación para la muerte. Él es espirista y veréis qué delicadamente lo va a explicar, que no es tan como nos imaginamos. Y yo he puesto una frase que dice: solemos temer lo que no somos capaces de comprender. Joaquín Huete Puerta, le vamos a dar un fuerte aplauso. Por favor, le quitaremos el volumen al móvil. Y como hoy no tenemos fotógrafos, si alguien es amable que de vez en cuando hacer una foto, luego ya la mandáis. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Disculpad un poquito por el retraso en comenzar, pero los problemas técnicos no sabe cómo vienen. Pasa como con la muerte, cuando menos te lo esperas, allí está, ¿verdad? El tema de la conferencia o de la charla coloquio que vamos a ofreceros esta tarde, porque quiero también que vosotros participéis luego al final, que podéis hacer algunas preguntas, y gustosamente voy a intentar, dentro de mi corta sapiencia, lo poco que sé, y aquello que no sé, desde luego os diré que no lo sé, porque no voy a estar inventando cosas. Entonces, el tema este de educación para la muerte es un tema que escogí con mucho cariño. Vamos a esperar a que termine el móvil de cantar. Si lo ponéis en silencio o en vibración, se pone en el mensaje peor. Tranquilidad. Muy bien. Os decía que escogí este tema con mucho cuidado, porque hay un tema que a mí particularmente siempre me había preocupado, y es desde pequeño tenía esa cosa de pensar qué va a pasar después, será doloroso morir, qué hay ahí, ¿no? Y como nos hemos encontrado con que hemos tenido que vivir muchos años en los que nadie nos daba respuestas, eran respuestas muy ambiguas, y eso siempre se quedaba como asignatura pendiente, porque yo veía que la gente no suele contestar, es como un tabú, no hablar de la muerte, uy, quítate, vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de fiesta, vamos a hablar de otra cosa, pero era algo un poquito de lo que no gustaba hablar, ¿verdad? Con el tiempo y lo poquito que he podido ir aprendiendo, he considerado que es un tema muy adecuado y que deberemos en el futuro ir poniendo más en práctica el ir educando a los niños y a los jóvenes para este trance, porque es algo que a todos nos va a llegar, ¿verdad? Bien, voy a comenzar y espero que disfruten. Habrá ideas que posiblemente no compartan, ideas nuevas, algo que no han oído nunca. Les pido simplemente un poquito de mente abierta respecto hacia ellas, y luego el que quiere creer, que crea, el que no crea, el que quiera pueda seguir investigando, en fin, allá haremos cada uno, pero no vengo con ánimo de convencimiento, de convencer a nadie, sino de exponer simplemente. Un día nacemos, eso lo tenemos claro, llegamos a este mundo y siempre hay un equipo de especialistas que está allí para recibirnos, personas que saben lo que están haciendo para ese tránsito desde el vientre materno, sacarnos fuera y darnos esas primeras luces, ¿verdad? Pero también sabemos que un día tenemos que morir. Y el problema de que tenemos que morir es que no sabemos cuándo. Hay algunos que no quieren oír hablar del tema, pero hay otras personas que más abiertas de mente, como no sabes cuándo, oye, ¿y por qué no vivir cada día lo mejor que se pueda
hacer las cosas que uno quiere hacer ahora y no dejarlas para mañana, porque total puede ser que algún día te duermas y no te despiertes. Por otra parte, esto siempre ha habido una consideración de temor, de rechazo, ese temor a lo desconocido. Claro que las cosas que hemos escuchado desde pequeños nos han mantenido también con esa idea en la cabeza. ¿Qué opciones había cuando llegaba la muerte? Pues había pocas opciones. Según las tradiciones socioculturales y religiosas, pues nos ponían la cosa muy clara. Una vez que mueres, o vas al cielo o vas al infierno. Pero como somos todos tan malillos, pues lo más probable es que todos vayamos al infierno. Entonces, ante esas opciones, pues uno no quiere ni oír hablar de la muerte, evidentemente. Porque ante esas opciones dice, uy, pues si eso es lo que hay, voy a vivir lo mejor posible, que cuando llegue ya veremos. Luego voy a comentarles que las opciones también hay otras opciones, porque las penas o los goces futuros no son eternos. Ningún padre quiere para sus hijos el mal, ningún padre da a un hijo que tenga hambre, en vez de un pez le da una piedra. Entonces eso después vamos a ir viéndolo y lo vamos a ir desarrollando. Por eso es tan importante el tema de la educación. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Es una frase de Nelson Mandela. Con el conocimiento de las cosas aprendemos a manejar sin temerlas. Necesitamos esa luz, la luz del conocimiento. Una luz, por pequeña que sea, es capaz de despejar la oscuridad de una habitación. Y eso no podemos negarnos nunca, a buscar, a investigar, a querer saber más. Pero ¿qué es lo que nos enseñan desde que vamos al colegio? El ciclo de la vida que nos enseñan con todos los organismos vivos. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Estas son las etapas del ciclo vital. Y hasta ahí. Lo cierto es que en los colegios, en las escuelas, pues nos siguen dando multitud de clases para muchas cosas. Educación para la salud, educación física, educación vial, educación sexual, educación de todo tipo. Pero ¿dónde está la educación para la muerte? ¿Habrá cosa más cierta que sepamos que un día vamos a morir? ¿Y por qué no nos preparan para esto? Ese es el gran dilema y es la base de esta charla precisamente. ¿Quién nos educa para la muerte? Educarnos para la muerte es educarnos para la vida. Porque cuando sabemos que tenemos una fecha de caducidad, intentamos hacer las cosas en ese periodo. No esperamos para mañana, porque sabemos que mañana, al salir a la calle, puede venir un coche y hasta ahí he llegado. Entonces, ¿para qué esperar a eso? En vez de coger y al salir de casa decir, me voy al colegio, mamá, te quiero. No lo decimos. Es algo que se deja por hecho y que, bueno, mañana. No, ahora es que parece que tenemos todo el tiempo del mundo. Y cuando realmente pasan esas cosas es cuando uno lamenta el no haber podido estar ahí diciendo, mamá te quiero, papá te quiero, ¿verdad? Esos detalles, esos momentos que perdemos porque no tenemos una dimensión de ese momento entre la vida y la muerte. Y que la muerte puede llegar en cualquier momento, que es que no es necesario que vivamos 80 años, como dicen de media en la televisión, sí, cada vez la media es más alta, porque hay avances más tecnológicos en la medicina y los cuerpos aguantan más. Pero es que puede llegarnos de muchas formas. De la forma más tonta te puedes escurrir y ahí te has quedado. Entonces, es muy interesante y muy importante. Yo lo reivindico, que tenemos que en esta sociedad luchar para que la educación para la muerte se vaya poco a poco instaurando en los sistemas educativos. No es una idea mía sola, ya hay algunas universidades que algunas personas del ámbito de la sociología y la psicología ya están trabajando en ese tema. No hace mucho, en la Complutense de Madrid, un equipo de psico-oncólogos en el año 2003 ya están diciendo que la educación para la muerte como ámbito formativo, más allá del duelo, ya están sacando protocolos para empezar en algún momento a poder ofrecer esto dentro de lo que es la enseñanza, ¿verdad? La educación para la muerte, un retorno formativo a la sociedad actual por María Fernanda Cantero García.
es lo que nos está diciendo que es importante incluir la educación para la muerte en el sistema educativo actual, para preparar a nuestro alumnado para resolver sus propios problemas ante distintas situaciones, lo que en definitiva significa saber vivir y adaptarse a las necesidades de la sociedad que la sociedad plantea. Lo que nos está diciendo es que si sabemos de cuál es la dimensión de la muerte, podemos vivir la vida de otra manera, podemos afrontar los problemas de distinta forma, darle opciones. Estamos acostumbrados a ver en la televisión noticias de todo tipo. Vemos cómo los niños, incluso en los colegios, unos persiguen a otros, los pegan, otros tienen fracasos escolares, y todo esto es una deriva que puede llegar a cortar el tiempo de la vida. Hay muchos suicidios en la juventud porque no saben, no han aprendido a racionalizar, no han aprendido a saber que las oportunidades son muchas, que una persona puede estar estudiando y tener en la mente ser un director de orquesta y vas estudiando, pero si tú tienes en la mente solamente ser director de orquesta y a lo largo del tiempo ves que no llegas, que no eres capaz, la frustración es tal que puedes llegar a pensar en el suicidio. Sin embargo, si tú a los alumnos les enseñas que puedes ser director de orquesta famoso, pero también puedes ser un concertista de piano, o también puedes tocar en la banda del pueblo, que hay muchas opciones y que ninguna tiene por qué terminar de esa forma trágica. Le estás dando opciones para que baraje en su vida, en el día a día. El que no tiene opciones más que el mercado de consumismo que tenemos, en el materialismo, que todos van a tener mejor casa, el mejor coche, el móvil de última generación, pues no piensan nada más que en esto. Y cuando tienen una pérdida, aunque sea de un bien material, ya se les ha venido el mundo abajo. Ya han perdido la casa porque les ha venido un revés de la vida y las finanzas han caído, ha perdido la casa y ya, pum, me tiro desde el balcón. Pero eso no soluciona el problema. Pero no soluciona el problema porque no ha sido educado para ello. Porque el que se quita la vida no quiere quitarse la vida. Lo que no quiere es seguir viviendo de la forma que estaba viviendo. Son muchos conceptos que en poco tiempo no me va a dar tiempo de desarrollar como yo quisiera. Entonces voy a ir dando pinceladas para que vayan tomando esa conciencia, ¿verdad? Aparte también de esta, hay una persona que hoy en día quizás sea de las personas que más contacto ha tenido con la muerte y que ha podido realizar unos estudios con los moribundos, que es Elizabeth Kubler-Ross. Las experiencias científicas de la doctora Kubler-Ross permiten confirmar que la muerte es un pasaje hacia otra forma de vida. Elizabeth Kubler-Ross, en su oficio, ella acompañaba a los moribundos, se daba cuenta de que en ese acompañamiento, en esos últimos momentos, los moribundos le contaban historias y ella empezó a recopilar esas historias. Y se daba cuenta de que había muchas coincidencias en las cosas que contaban unos, que contaban otros. Se daba cuenta de que en general no se sentían solos en el momento de la muerte, se sentían como que alguien les estaba acompañando, sentían una paz infinita. A los niños también, los niños que también morían siendo niños, que no tenían ciertos conocimientos, pues se daba cuenta de que los niños siempre dicen la verdad, y si te están contando de que una abuelita suya está allí a su lado, que le está acariciando, que le está diciendo no te preocupes, no pasa nada, estoy esperando que vengas, pues toda esa serie de cosas la doctora Kubler-Ross fue aglutinándolas y fue haciendo un estudio muy en profundidad, incluso con moribundos que habían sido ciegos de nacimiento y que le podían contar experiencias hablándoles de personas, de vestimentas que llevaban las personas y de colores que tenían esas vestimentas o la corbata, etcétera, y de cómo es posible si era ciego de nacimiento, ¿verdad? Dice Elizabeth Kubler-Ross, morir es trasladarse a una casa más bella. Se trata sencillamente de abandonar el cuerpo físico como la mariposa abandona su capullo de seda. Esta es una analogía bastante válida para lo que realmente, o al menos lo que la doctrina de los espíritus nos enseña, ¿verdad? Nos hace comprender que la experiencia de la muerte es casi idéntica al nacimiento. Es decir, alguien está allí para recibirte, como la diapositiva que pusimos al principio, ¿verdad?
al nacimiento, puesto que se trata del inicio de otra existencia, el paso a un nuevo estado de conciencia en el que continúa experimentando, viviendo y oyendo, comprendiendo y riendo, y en el que se tiene la posibilidad de continuar el crecimiento espiritual. Elizabeth Kubler-Ross tiene una serie de libros que son todos recomendables. Es más, si van alguna vez al tanatorio, que últimamente pues es por la edad o por las personas que conocemos, es bastante habitual ir a visitarle, se darán cuenta que tiene un expositor de libros, y uno de los libros más repetidos que suelen tener son los de Elizabeth Kubler-Ross, como es La muerte en un amanecer, o Los niños y la muerte, ¿verdad? La rueda de la vida. O sea, todos estos libros son recomendables. Otra cosa que nos dejó también Elizabeth Kubler-Ross fue precisamente las fases del duelo, que son, es como digamos el protocolo que en psicología se aplica cuando llegan los procesos de duelo. El primer proceso, la negación, el no aceptar, que llega la ira, uno se revuelve contra todo, hasta con Dios, ya no quiero saber nada porque me ha quitado a esta persona. El pacto, cuando dice, bueno, si me dejas que todavía, pues yo voy a ser más bueno, voy a ir más veces a misa, etc. La depresión, que es la forma de bajar un poquito y reflexionar sobre lo pasado, y la aceptación por último. Estas fases del duelo son muy conocidas, y gracias precisamente a los estudios de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Hay una realidad también que a mí me duele mucho respecto al tema que estamos tratando de la educación para la muerte, y es que en el mundo hoy en día hay casi 1 millón de personas que mueren por suicidio. Me emociona, la verdad, hablar de ello. Pero el tema del suicidio ha sido tabú. Ni siquiera la prensa, cuando había un tema de una persona que se suicidaba, ni siquiera sacaban el tema, porque decía que hablar del suicidio podría provocar de que hubiera otras personas que lo hicieran también, llevadas por él. Hoy en día, la Organización Mundial de la Salud habla precisamente de la prevención del suicidio y de que hablarlo es la forma de prevenirlo. Pero la verdad es que los datos son escalofriantes. Los suicidios pueden prevenirse, efectivamente, con educación, hablando de ello. El 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Yo algún año en esa fecha suelo dar también alguna conferencia sobre este tema, porque creo que es crucial el que hagamos algo para bajar ese número de suicidios. En España solamente hay entre 3.600 y 3.700 personas que se suicidan al cabo del año. Estamos hablando del doble de las muertes por accidentes de tráfico. Sin embargo, vemos como las campañas que se dan por televisión y en todos los medios para bajar el número de fallecidos por accidentes de tráfico, se gastan un ingente de dinero en hacer esas campañas. Todavía no he visto ninguna para prevenir el suicidio. El año pasado fue la primera vez que he visto en televisión hablar por primera vez de la prevención del suicidio. Hay muchos grupos en España que nos dedicamos también al tema de la prevención del suicidio, dar a conocer a través de charlas, reuniones, para que intentar concienciar a la sociedad de este grave problema, y que también tiene solución y que debemos de buscar esa solución a través de la educación. A través de esa educación para la muerte también conseguiríamos que, por ejemplo, las personas con problemas de drogadicción, que pudieran también ver otra perspectiva por la cual vean una salida al problema de las drogas, una salida que les puede dar otras alternativas, y no es el llevarles hasta el borde de la muerte, porque igual que hablamos de suicidio, también hay un suicidio que muchos de nosotros, sin saberlo, estamos cometiendo, es el suicidio inconsciente. Sabemos que el fumar mata, sabemos que el colesterol sube, etcétera, etcétera. Cantidad de cosas cotidianas que no les damos importancia, pero que también es una forma, porque somos conscientes de ello y no queremos saberlo, es una forma de irnos poco a poco quitando la vida, cortando la vida. Hay que concienciarse de todo esto, porque creo que es interesante. Luego cada uno hará lo que quiera, evidentemente.
Bien. Hasta ahora estaba hablando desde un plano más material de lo que es la educación para la muerte, pero también hay una educación para la muerte y el más allá. Esta educación para la muerte y el más allá es lo que voy a abordar ahora para terminar. Si es verdad que en otra época, bueno, primeramente voy a decirles algo. Espiritismo, esa palabra que suena, porque mucha gente cuando oye hablar de ella parece que se cierra. Enseguida, uy, eso que mal suena. Pues yo le voy a aclarar la cuestión. Es lo mismo que si una persona que ve aquí este sillón, pero llega a otra y dice, ah, mira, una mesa. No, esto es una silla, no una mesa. La mesa es esta. Pasa lo mismo. Espiritismo es a la vez una ciencia de observación y una doctrina filosófica. Como ciencia práctica consiste en las relaciones que se pueden mantener con los espíritus y como doctrina filosófica comprende todas las consecuencias morales que se desprenden de esas relaciones. Hay muchas personas que estamos acostumbradas a ver en medios de comunicación que ha pasado tal cosa en este sitio, tal cosa y aquel era no sé qué, tarotista y espiritista. Y entonces es cuando nos meten en todos al mismo saco sin saber, porque tienen el desconocimiento de qué es ser espírita o qué es espiritismo. No tiene nada que ver. Al revés, todo eso el espiritismo lo rechaza, porque el espiritismo no es una profesión, no es algo que se pueda sacar dinero de él. Una cosa es ser espírita y otra cosa es la mediunidad, que la mediunidad puede estar de muchas formas y una persona puede ser medium y tener buenas facultades y otra tener esas facultades y utilizarla para sacar el dinero a la gente. Entonces una cosa no quiero que se confunda con la otra. Entonces, ahora que he aclarado esta cuestión y hablando sobre la educación para la muerte, esto es un dato que muy poca gente sabe. Y es que en la Primera República Española, aquí tenemos el diario de sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, había una ley de educación en la cual una de las enmiendas iba precisamente presentada por un espiritista, donde se iba a proponer el estudio del espiritismo en las universidades y en los ciclos de secundaria. Desgraciadamente no llegó a término. Aquí tienen, este es el señor Navarrete, sería el encargado de defender en la siguiente legislatura esta enmienda, en virtud de la cual el estudio del espiritismo formaría parte de la segunda enseñanza y de los estudios universitarios. No pudo llevarse a cabo por el golpe de Estado del general Pavia, que disolvió las Cortes. Si no, hoy tendríamos esa educación para la muerte y sería una cosa tan natural y tan normal hablar de ella que todo el mundo lo vería de otra forma, muy distinta. ¿De dónde venía todo esto? ¿Por qué? Porque esas personas que normalmente eran personas intelectuales de la más alta sociedad, el conde Torres Solano, había militares, había gente políticos, habían estudiado estos libros, que es ni más ni menos que la codificación espírita. Son los libros que Hipólito León de Nizarribay pudo ir poniendo en orden, haciendo preguntas y obteniendo las respuestas de los espíritus elevados que ayudaron con esta codificación. Es decir, ahí tenemos las respuestas a todos nuestros problemas, a todas nuestras cosas que tenemos en esta vida y en la futura, y que nuestros hermanos que ya han pasado por este plano y desde el otro sitio han venido a decirnos para que nosotros tomemos conciencia de ello, ¿verdad? Entonces, a través de estos libros, el libro de los espíritus, el libro de los médiums, el Evangelio según el espiritismo, que es el mismo Evangelio de Jesús, explicado por los propios espíritus, la Génesis, ¿verdad? Todos estos, y el cielo y el infierno, donde explica perfectamente lo que son esas penas o goces futuros, pero de otra manera, no como un infierno eterno, sino como que cada uno de nosotros tiene que responder única y exclusivamente por nuestros actos. Pero siempre nos dan la posibilidad de redención. Entonces no hay
Es más, nadie nos va a juzgar cuando lleguemos allí. Nosotros mismos, nuestra propia conciencia es la que nos va a juzgar. Has hecho mal, y uno mismo va a ver, uy, esto qué mal lo he hecho, aquello podría haberlo hecho mejor, a esta persona le hice daño, tal. ¿Y eso para qué va a servir? Para mejorar. Por eso también en el plano espiritual se va mejorando, se va perfeccionando. Y de vez en cuando nos toca venir a poner un poquito en orden y a ver si realmente hemos aprendido esa lección, o a hacer algo bueno por otras personas para quitar el daño que les hice en otra vida, etcétera, etcétera. Pero eso es un tema que me gustaría tratar, que ya lo tenemos visto para septiembre, creo, que será el tema de la reencarnación. Y entraremos más en profundidad y veréis las desigualdades humanas y la justicia divina plasmada precisamente ahí, en la reencarnación. Porque ahí es donde entra en juego todo eso. La ley de acción y reacción, aquello que siembras recoges, ¿verdad? Entonces vamos a sembrar amor para recoger amor. Cuando se sabe, uno intenta mejorarse, aunque todo no puede hacerse en una vida, evidentemente, necesitamos muchas más. Pero por lo menos empezamos a caminar. Empezamos a darnos cuenta, a abrir la conciencia y a darnos cuenta que tenemos que hacer algo, que tenemos que mejorarnos, porque si no, no llegamos a ningún sitio. Es repetir y repetir y repetir los errores. Entonces, eso lo dejaremos para tratarlo en otra ocasión, ¿verdad? Voy a continuar. Aparte de la obra de los espíritus, que gracias a Allan Kardec nos transmitió en estos libros, y que es toda la filosofía, en el libro de los espíritus está toda la filosofía espírita, en el libro de los medios viene toda la parte científica del espiritismo, ¿verdad? Y las consecuencias morales en el Evangelio y en el cielo y el infierno. Aparte de esto, también hay otras personas en el mundo. Por ejemplo, Chico Xavier, que fue un gran medium, divulgador espírita, psicografió 451 libros de diversos autores espirituales. ¿Esto qué es? Esto es que Chico Xavier tenía una facultad, aparte de que era una persona extraordinaria, era de las personas que se pueden llamar buenos cristianos, de los que no quieren para el otro lo que no quieren para sí mismo, y que todo lo que hacía era para dar a los demás. Este hombre dedicó toda su vida a hacer de intermediario, a hacer de cartero, a traer los mensajes del mundo espiritual a través de esos 451 libros, pero a través también de miles y miles de cartas de personas que estaban ya en el plano espiritual y traían para sus familiares que estaban sufriendo, que estaban penando, ¿verdad? Entonces, fijaros que aquí, como dice, 451 libros, pero que se han vendido más de 40 millones de copias, y traducido a 33 idiomas y 30 libros en braille. Este hombre de todo eso no ha visto nada. Todo eso lo ha donado a la beneficencia. Su misión era otra. Él era un funcionario y ganaba su sueldo de funcionario. Y todo esto lo hacía para que tuviéramos el conocimiento. Gracias al espiritismo que antes he explicado, y gracias a todos estos libros y muchos más de muchos otros medios, tenemos hoy unos conocimientos que nos pueden dar la dimensión de cómo se vive al otro lado y cómo es el paso de la vida a la muerte. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de ellos, nuestro hogar, los mensajeros espirituales, misioneros de la luz, obreros de última hora, y la vida continúa en el mundo mayor, etc. Y uno de ellos, Volví, que este libro de Volví tenía en casa unas láminas artísticas que hizo una persona sobre el libro, y he traído algunas de ellas para explicaros ahora el proceso de la muerte. Entonces, vamos bien de tiempo, voy a continuar precisamente con este proceso de la muerte. ¿Qué pasa cuando morimos? En el momento que morimos, estamos siendo asistidos por un ente espiritual. Normalmente suele ser nuestro guía o algún espíritu que ya sabe perfectamente lo que tiene que hacer para ayudarnos en el desprendimiento, porque lo que muere es el cuerpo físico, cuerpo somático, es lo que se va a quedar aquí, en la carne y el hueso, pero lo que es el alma es lo que va a salir de ahí y va a continuar vivo, va a continuar sintiendo, va a continuar sabiendo lo mismo que sabía. Se va a llevar las mismas cosas que tenía,
las mismas virtudes, los mismos vicios, no cambia nada por el hecho de estar encarnado en la materia o desencarnado. Lo único que va a cambiar es que va a tener una visión mucho mayor, el horizonte se le va a abrir mucho más. Pero vamos paso a paso. Esta asistencia de los seres especializados para el proceso de desprendimiento, este proceso de desprendimiento puede tardar más o menos. En ese momento empieza a revivir, como si fuera una película, todas las cosas que ha hecho durante su vida, ¿verdad? Las cosas que ha hecho bien, las que podía haber hecho mejor, le viene como si fuera una película y pasa y ve toda lo que ha hecho durante la vida, ¿verdad? A continuación vemos cómo empieza a desprenderse, él ya toma conciencia, sale del cuerpo y ve su cuerpo inerte. Entonces ahí es el primer momento en el que uno dice, ¿qué pasa aquí? Ojo, esto, me creáis o no, lo vamos a pasar todos. Entonces, por si acaso, siempre viene bien saberlo, porque a lo mejor de esta forma sabemos reconocerlo. Si nadie os ha hablado nunca de ello, igual no sabéis reconocerlo y tenéis que estar ahí más tiempo de la cuenta. Bueno, pues aquí vemos cómo, aparte de ese ser que le está ayudando, vienen a acompañarle también otros seres espirituales que le van a seguir asistiendo en esa salida del cuerpo. En este caso es Jacobo, que además era presidente de un centro espírita de Brasil, por lo tanto él estaba ya acostumbrado a ello y reconoció enseguida a los que venían a buscarle, los conocía. Conocidos y familiares vienen a visitarte y un episodio que tenemos que pasar por él. Y este episodio es precisamente el tanatorio que decimos hoy, ¿no? Lo que sería el velatorio. ¿Por qué? Porque esto también va a servir mucho para ese espíritu, para que tenga un reconocimiento de que si efectivamente las cosas eran como él pensaba o no. Porque allí se va a encontrar a otras personas y las va a escuchar hablar de él. Y va a ver si viene mucha gente, si viene poca gente, qué hablan de él. Y ese es el caso. Si observáis en la figura, pues veis que todavía aquí hay como una especie de halo que está uniendo el espíritu al cuerpo, porque todavía la fase de desprendimiento no ha terminado. Sigue unido al cuerpo, pero tiene ya las percepciones de los demás. Hay algunos espíritus que le acompañan, en este caso era su hija, el doctor Becerra de Meneses, que le está dando pases magnéticos para intentar liberarle del cuerpo, y hay pues otros espíritus que están por allí, afines, simpáticos, conocidos, muchas de las veces, ¿verdad? Aquí voy a detenerme un momentito porque es curioso. Cuando a mí me propusieron venir a dar la charla de hoy, Isabel me dijo el 5 de marzo y dije sí, porque hoy hace 15 años que se marchó mi padre. Y cuando me dio la fecha dije, parece que me lo ha dejado hecho. Entonces hoy vengo también a recordar y a contaros un poco cómo fue ese proceso con mi padre. Es una experiencia particular mía, pero que la voy a ir solapando con lo que estamos viendo. Y efectivamente, estábamos allí en el tanatorio y bueno, estaba mi familia, amigos que venían de vez en cuando y tal. Y si vas al tanatorio te das cuenta, claro, hay muchas horas. Pero ¿qué hace la gente? Además de, evidentemente, emocionarse, llorar, es un ser querido que se ha marchado, está todo muy en el aire, entonces esas manifestaciones de dolor, de llanto, pues están ahí. Pero es que van y vienen, porque hay muchos otros momentos que los escuchas que están contando chistes. ¿Y de esto qué es? Hay momentos que se ponen a hablar de sus cosas, de su casa, de no sé qué, que si he comprado, que no sé cuál. O sea, están, pero que no es eso. En el caso mío, tanto mi mujer como yo y algunos de mis hijos hicimos eso exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, pero nosotros somos encarnados. Nosotros nos concentramos precisamente en intentar que mi padre saliera cuanto antes de ese cuerpo, para que se liberara del cuerpo y pudiera continuar. Eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante
nosotros sabemos, a través de toda esa literatura mediúnica que os he hablado antes, hay muchos espíritus que se quedan agarrados al cuerpo porque no saben qué les está pasando. Imaginaros que un día os levantáis por la mañana, ¡ay, qué dolor! ¡Ay! Y al momento, ya se ha pasado, no es nada. Pero cuando os vais a levantar y intentáis meter el zapato, el pie se os resbala y no conseguís. Y cuando vais a ir a la luz, tampoco. Digo, ¿qué pasa aquí? Y cuando te das la vuelta ves tu cuerpo en la cama. ¿Esto qué es? ¿Estaré soñando? Y enseguida vuelves otra vez allí y dices, uy, a ver si se pasa esta pesadilla. Os estoy relatando otro libro que después os voy a hablar de él, que es precisamente Crónicas de un despertar del espíritu Alfonso, a través de una mediunidad, y nos explica todo este mismo proceso. O sea, hay mucha literatura mediúnica, y cuando digo mediúnica quiere decir que el que escribe no es el autor del libro, es el espíritu que viene a comunicar y decir, mira, esto es como pasa, créetelo o no, pero y es hasta lógico pensar que cuando uno llega allí, quiera venir a avisar a sus familiares, a sus amigos, de lo que va a encontrarse cuando vaya. Que no me pille como a mí, que ha sido de improviso, ha sido una cosa así. Voy a avisarles para que sepan, ¿verdad? Entonces, en este caso, como decía, pues estuvimos acompañándole, intentando, a través de las buenas vibraciones, de la oración. Y muchas veces, cuando hablamos de oración, no estamos hablando de coger un rosario y ponerte a recitar un rosario. Está bien. Cuando oras es cuando abres tu corazón y hablas al Padre del cielo. Y es una comunicación íntima entre tú y Él. Eso es orar, el pedir, el agradecer, el estar ahí. Bueno, pues en esa comunicación, en esa comunión, ahí estábamos intentando precisamente eso. Al día siguiente, aquí veréis cómo, lo que decía antes, pues el propio espíritu está aquí, el propio espíritu está aquí y está escuchando lo que otros espíritus que le conocían, pero ya se habían marchado, vienen a hablar de él. Uy, si este era un avaro, este era un no sé qué. Y esas cosas es las que te ponen a tono, te dicen, pues mira, no sería yo tan bueno cuando fíjate lo que están hablando de mí. Pues no lo había oído nunca. Nadie me había dicho esto. Sin embargo, Jacobo se lleva una sorpresa en un momento determinado cuando ve cómo de un coche salen estos halos brillantes, dorados. Uy, ¿esto qué es? Y pregunta a su guía, ¿esto qué es? Dice, eso es que hay personas que están orando por ti. Esa es la visión que estás teniendo. Como desde el recogimiento, estamos hablando de que es porque os presento, son unas láminas que las han dibujado para darnos una idea. No es que tenga que ser así, Bien. Pues evidentemente, posterior a esto, cuando pasan un periodo más o menos largo de turbación, la turbación espírita es un estado en el que ya has salido del cuerpo, has dejado el cuerpo, pero estás como atontado porque todavía no sabes muy bien manejarte en esa nueva forma de vida, que es la vida espiritual, hasta que no pasa un poquito de tiempo y vas cogiendo. Es normal, es como si te despertaran de golpe de un sueño profundo y te despiertas un poco atolondrado, ¿verdad? Pues este sería el sentido. Y evidentemente, pues nada, posterior a eso van hacia ciertas ciudades espirituales donde allí les esperan seres queridos, donde toman contacto con familiares que les han precedido y viven en unas colonias espirituales el tiempo que sea, donde siguen aprendiendo, siguen estudiando, algunos siguen mandando mensajes a la tierra, a seres queridos, etcétera, hasta que les llega el momento en que tienen que reencarnar, pero que, como te digo, esto ya hablaremos. Pero claro, aquí siempre cabe la duda, lo que mucha gente dice, bueno, pero eso es lo que dices, pero ¿quién ha venido a contarlo? Estas cosas, ¿quién ha venido a contarlo? Ya he hablado antes de la literatura mediúnica, todo lo que se ha escrito en libros, lo que chicos había recibido para las madres que habían perdido hijos, etc. Pero bien, vamos a avanzar un poquito sobre el tema. Juan Pablo II manifestó su opinión sobre la transcomunicación instrumental y sobre la vida después de la muerte. Y nos dice, el diálogo con los muertos no debe ser interrumpido, pues en realidad la vida no está limitada por los horizontes del mundo.
un teólogo francés, François Brun, afirma que los muertos se comunican con nosotros y tiene un libro editado precisamente con ese título. Este es un recorte de prensa, en este caso es de Portugal, ¿verdad? Sigue diciendo Juan Pablo II que no se debe pensar que la vida después de la muerte comienza en el día del juicio final. Mientras que el cuerpo se disuelve, los componentes espirituales prosiguen vivos. Ese elemento espiritual está formado por la propia consciencia y el libre albedrío. El hombre existe sin el cuerpo físico. Aquí tengo, esto también fue de un periódico en 2007, un periódico belga, donde hablaba de que este cirujano ha fotografiado en el escáner la conciencia de un paciente saliendo del cuerpo. Se quedó en la mesa de operaciones y en ese momento pudo ver en fotografía cómo salía la conciencia, ¿verdad? Pero es que hay cosas todavía más sorprendentes. Cuando decimos nadie viene a decirlo, sí vienen, sí vienen. Este es un caso muy curioso por el propio Chico Xavier. Justicia desde el más allá. Aquí está el recorte de prensa de su momento. Esto fue un caso de dos amigos, dos niños, dos chavales jóvenes, que jugando un día con una pistola se disparó y uno murió. Entonces los padres, evidentemente, pues enseguida denunciaron al otro y lo llevaron preso y estaba en juicio por asesinato o por homicidio, no sé, según él. Y a través de la mediunidad de Chico Xavier recibió una carta dirigida a sus padres donde les daba todo tipo de detalles de cosas íntimas que solo conocía él y sus padres y de cosas que solo conocía su padre, que le pasó algo con su abuelo,